Buenos días, bienvenidos al tablero de su revista Dinero. Estamos hoy con Javier Díaz, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores. Buenos días, Javier, bienvenido, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Estamos con Javier para discutir los temas de la coyuntura y la estructura del comercio exterior de Colombia, y aprovechamos para felicitarlo e invitar a todos ustedes al Congreso Nacional de Analdex, que se celebra el 6 y 7 de septiembre próximos. Por favor, si quieres hacerles la invitación a nuestra audiencia, aprovecha unos minuticos para eso. Adelante, Javier. Gracias, Miguel. Sí, vamos a tener el 6 y 7 de septiembre aquí en Bogotá, en las instalaciones del Cubo de Colsubsidio, el Congreso Nacional de Exportadores. Este es un escenario donde se discute con el gobierno, con los empresarios, la política exportadora, qué tiene que hacer el país para aprovechar todo este tema de internacionalización. Y bueno, quiero invitarlos a todos los televidentes, a todos los oyentes, a que nos acompañen 6 y 7 de septiembre en el Congreso Nacional de Exportadores. Allá también estaremos acompañando a Javier y haciendo el cubrimiento del evento. Muchas gracias, Javier. Entonces, para entrar en materia, Javier, danos tu visión del panorama del comercio exterior en la coyuntura, por favor. No, mire, Colombia no ha sido un país que se caracterice por ser exportador. Cuando uno mira la participación de Colombia en las exportaciones, por ejemplo, las exportaciones per cápita, exportaciones por habitante, estamos en los niveles más bajos en la región. Y entonces uno dice, ¿por qué Colombia no ha tenido ese desempeño que ha tenido, por ejemplo, Chile o que tiene Costa Rica, cuando uno mira con una población de 4 millones lo que exportan? Pues simplemente porque tiene un mercado interno muy importante, 50 millones de consumidores, de habitantes, pues es un mercado interesante para cualquier productor. Y entonces los productores en Colombia han mirado más el mercado local. Cuando uno mira la estructura productiva, está localizada en el centro del país, Cali, Medellín, Bogotá. Ese triángulo concentra buena parte del aparato productivo que está pensando en vender en el mercado local, no en exportar. Países como Chile o como Costa Rica obligatoriamente tienen que mirar a los mercados internacionales. Nosotros no lo hemos hecho tradicionalmente. Pero pues el tema de la globalización, el tema de que el mundo se convirtió en una aldea totalmente comunicado, obliga a que los empresarios miren ese mercado internacional. Y entonces tenemos la obligación de tener un mayor relacionamiento con la economía internacional. De ahí la importancia de tener un aparato productivo que exporte tanto bienes como servicios. Y exportar es lo que permite importar lo que no producimos. Y entonces si uno quiere tener los últimos adelantos en materia de tecnología, pues tiene que generar los recursos. ¿Cómo lo genera? Exportando. Ese es el reto que tiene el país. Crecer en materia de exportaciones, lograr que las empresas salgan a los mercados internacionales. Y no es que no lo hayamos intentado, porque eso ha sido un tema de política pública desde la década, por lo menos de 1960, con la sustitución de importaciones, después se intentó con la apertura, después se intentó con los TLCs, más en épocas más recientes con las políticas de
las políticas de competitividad. ¿Por qué no han funcionado todos esos esfuerzos? ¿Cuál es el problema? Pues yo diría que no ha habido permanencia en esas políticas. Hemos tenido unos ciclos allí y acordémonos lo último que nos pasó. Concentramos nuestras exportaciones en el sector minero energético por los precios del petróleo, por los precios del carbón, ferroníquel, oro, que tuvieron unos precios súper extraordinarios. Acordémonos que el petróleo llegó a más de $100 el barril. Entonces el país concentró sus exportaciones allí y abandonó el resto. Pero sobre ese punto, escúchame que te interrumpa, ¿tú crees que eso fue una falla de política pública o más bien una casualidad? No, creo que es una falla de política pública, porque si uno tiene un programa y una política exportadora consistente, uno tiene que pues hacer las correcciones frente a esas fallas del mercado. ¿Cómo atender ese tema de la enfermedad holandesa? ¿Cómo, si el país se concentra en la exportación de productos mineroenergéticos, que son los que están en el boom, pues lo que necesitábamos en ese momento era ahorrar los ingresos extraordinarios que estaban llegando por esas exportaciones, para no revaluar la moneda y no afectar negativamente al resto de sectores, a los sectores transables internacionalmente. Y lo que hicimos fue lo contrario. El fondo de estabilización de precios del petróleo que teníamos lo liquidamos y nos gastamos esa plata y toda la plata que llegó. Entonces, pues ahí hay una falla de política indudable. Entonces se revaluó la tasa de cambio y eso hizo mella en la competitividad del aparato productivo nacional. Porque cuando uno mira la apreciación del peso colombiano por esos ingresos extraordinarios por la venta de petróleo y productos mineroenergéticos, eso lo que lleva es a que los sectores no transables sean los de rentabilidad, los servicios, y uno ve cómo en ese momento fue el sector financiero, el sector de las comunicaciones, el sector de la construcción, los que florecieron, porque son no transables internacionalmente. Los transables se deprimen, porque sus costos suben en pesos, pero sus ingresos bajan en dólares. Por cada dólar que traen le dan menos pesos, entonces no es rentable. La rentabilidad no está en el sector transable, la rentabilidad no está en las exportaciones. Y el empresario es racional. Si eso no es negocio, pues no lo hace. Y no era negocio exportar. Antes, por el contrario, la gente incluso limitó sus producciones internas y se fueron a maquilar a China. Y traían de China para vender en el mercado local, porque era mucho más rentable producir en China que incluso producir aquí internamente. Y esa fue la situación que tuvimos en el 2014, cuando se caen los precios del petróleo, la economía entra en crisis y el ajuste se tiene que dar vía una devaluación. Afortunadamente teníamos una flotación de la tasa de cambio y la economía se fue ajustando, pero acordémonos el costo, acordémonos que la economía empezó a no crecer a los ritmos que crecía anteriormente, y bueno, vimos cómo tuvimos que adelantar unas reformas tributarias para compensar la caída de los ingresos fiscales del gobierno. Eso le restó capacidad de compra a los hogares, y en buena medida el ajuste lo hicieron las empresas y las familias. El gobierno realmente hizo poco en el ajuste. Está en eso, ¿no? Está siguiendo las metas de la regla fiscal, que ahora son bastante exigentes, claro, hacia adelante. Pero es parte incluso de la tarea que viene. Cuando estamos hablando ahora de reforma tributaria, creo que tenemos que hacer la reforma tributaria estructural que no se hizo en el pasado. En el pasado gobierno hicimos 2 reformas tributarias simplemente para tapar el hueco que teníamos. ¿Cuál era el faltante en materia fiscal? Y por eso fuimos. Pero el tema estructural sigue pendiente. Y cuando hablo de tema estructural, es una reforma que nos pueda tener por lo menos un horizonte de 10 años donde no cambiemos las reglas de juego y donde miremos no solamente la parte de ingresos,
tenemos que mirar también la parte del gasto, que eso no lo hemos tocado. Y la parte institucional. Yo creo que el gobierno tiene que mirar cuál es la mejor manera de cambiar la institucionalidad que tenemos, porque en muchos casos tenemos unas nóminas paralelas a nivel de asesores, o tenemos una Contraloría General, unas Contralorías departamentales, una auditoría, una Contaduría de la Nación. En fin, nos hemos llenado de entidades de control, pero realmente están cumpliendo su papel, o cuál debería ser esa institucionalidad y cómo debería ser ese gasto público. Y acordémonos que en estos años, cuando uno mira quién es el que ha jalonado el crecimiento de la economía, es el gobierno, es el gasto del gobierno, cuando deberían ser el sector privado, las empresas las que jalonen la economía. Volviendo al tema de las exportaciones, Javier, por supuesto, uno necesita una macroeconomía estable, necesita unas cuentas públicas sostenibles, necesita una deuda sostenible y necesita una política fiscal que sea creíble. Pero además de eso, que es lo que se logra con el esquema institucional de la regla fiscal, además de eso, Javier, ¿qué más necesitamos para que despeguen las exportaciones? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? ¿Cómo más podríamos mejorar la competitividad de la economía y de las exportaciones colombianas? No, indudable que tenemos que hacer que la actividad de la exportadora sea una actividad rentable, que los empresarios vean que si se meten allí ganan plata. ¿Y cómo se logra eso? Pues en primer lugar, hay que trabajar todo el tema de facilitación del comercio. Hacer comercio internacional en Colombia realmente es un drama, por todo el tema pues que es característico de la economía colombiana, el tema del narcotráfico. Entonces eso lleva a que tengamos unos costos que otros países no tienen, porque no tienen esa plaga del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, todo el tema de inspecciones, que cuestan, inspeccionar un contenedor cuesta entre $200 y $400. Lo que estamos diciendo es, allí hay que poner tecnología. Ya afortunadamente después de muchos años se compraron los escáneres en los puertos. Hay que trabajar el perfil de riesgo para ver qué es lo que uno inspecciona, hacia dónde dirige sus inspecciones, de tal manera que sean los costos lo más bajos en tiempo y en dinero. El tema aduanero es un tema también que tenemos que facilitar. Hoy en día la aduana persigue mercancías, entonces persigue textiles, persigue calzado, persigue licores, cigarrillos, los bienes que denominan sensibles. Lo que le estamos diciendo a la DIAN es, usted debe manejar es gestión del riesgo, actuar como actúa el sector privado. El sector privado conoce los clientes. Si usted va a un banco, Miguel, y se acerca a uno de estos asesores, le dice, yo necesito un crédito, lo que le dicen es, ¿cuál es su cédula? Y digitan la cédula y ven su pasado crediticio. Miguel ha tenido créditos, ¿por cuánto? ¿Los ha atendido? ¿Cómo los ha atendido? ¿O los ha atendido mal? Y con base en ese pasado crediticio, hay un algoritmo que permite predecir cómo atenderá hacia el futuro los créditos y qué montos de crédito ha tenido y por lo tanto qué volumen de crédito le podemos dar. Eso mismo se puede hacer en la aduana. Es conocer al cliente, quién está allí, cuál es su pasado. ¿Ha sido importador? ¿Ha sido exportador? ¿Ha sido sancionado? ¿Ha tenido problemas cambiarios? ¿O siempre se ha comportado bien? Y entonces, pues yo empiezo a conocer los clientes y el trato que le doy no es el mismo. Hay unas personas que conozco y confío. Hay otros que conozco y no confío. Y hay otros que desconozco y por lo tanto no puedo confiar. El trato no puede ser igual. Entonces, gestión del riesgo. Claro, para esto se necesita que la DIAN tenga una gran plataforma electrónica, unos sistemas que le permitan manejar esos repositorios de información de sus clientes. Pero más allá, nosotros aquí, por ejemplo, en el tema tributario, seguimos hablando de fiscalización, es decir,
miramos ex post su comportamiento. Te presenta su declaración de renta y después lo revisamos. La probabilidad de que lo revisen en ese sistema y con la capacidad que tiene la DIAN es de 53 años, es decir, nunca lo van a revisar. ¿Qué está haciendo Chile? Chile dejó la fiscalización y está trabajando el tema preventivo con Big Data. Información, claro, necesita unos sistemas robustos, pero el Big Data ya le permite a las entidades saber qué hace Miguel, qué le gusta, va a su trabajo en carro o en bicicleta, qué come, cuando va a los almacenes, qué es lo que compra, porque le pasan la tarjeta, crédito, débito, lo tienen monitoreado. ¿Puede la entidad fiscalizadora también conocer eso? Claro que lo puede hacer y puede prevenir. Oiga, Miguel, que está recibiendo ingresos de aquí, de allí, de acá, ¿por qué solo me está declarando esto y esto a otro no? En fin, pero se necesita plataforma electrónica, necesita que la entidad sea fuerte en materia de sistemas. Y ahora que viene la gran reforma de la DIAN para mejorar su eficiencia, para que sea más eficaz en el recaudo de impuestos, ustedes le van a proponer también al gobierno que haga modificaciones en el tema aduanero, supongo. Indudable, indudable. Mire, estos últimos años hemos estado trabajando en el tema normativo y hay un decreto que es el decreto 390 que no ha podido entrar en vigencia porque la DIAN no tiene sistemas. Bueno, la DIAN tiene un sistema que se llama Muisca, el nombre no es gratuito, pero eso es lo que tiene y no tiene más. Entonces se necesita contar con un sistema para que ese decreto 390 pueda funcionar. ¿Qué es lo que ha pasado? Como no tiene sistema, han puesto a funcionar lo que no necesita sistema. ¿Y qué es lo que no necesita sistema? El régimen sancionatorio. Entonces hay una reacción muy grande contra ese decreto 390 porque la gente dice, eso es lo que hace sancionarnos y sancionarnos por cosas formales. Entonces creo que hay que trabajar en gestión del riesgo en el tema aduanero, hay que trabajar en simplificación y facilitación del comercio en el tema aduanero. Tenemos que llegar a que el desaduanamiento de contenedores se haga en 48 horas, no en 156, como está hoy en día en promedio, o como ocurre en algunas aduanas y en algunos casos particulares, en 45 días. Es imposible que un empresario pueda ser competitivo cuando su mercancía se demora 45 días para ser desaduanado. Cuando hoy usted no trabaja inventario, usted trabaja justo a tiempo. Entonces, esos temas son vitales para tener competitividad, para que las empresas sean competitivas afuera, tener una entidad de servicio donde haya un balance entre el control y la facilitación. Gracias, Javier. Se me ocurre una pregunta que está en la agenda del gobierno y está en la agenda de los empresarios y supongo que debe estar también en la agenda de los exportadores, y es ¿hasta cuánto se debería reducir la tasa del impuesto de renta de las empresas para que mejorara la competitividad tributaria, para atraer inversión extranjera y para que sea más rentable exportar y producir en Colombia? No sé, pero uno debería situarse alrededor de lo que es la tasa de renta en la región. Y eso está entre 25 y 28%. Uno debería estar por ahí, porque uno está compitiendo por atraer inversión extranjera. Cuando uno mira Colombia, después de cesar el conflicto armado que tenía Colombia, los empresarios en el exterior empiezan a mirar el país con otros ojos. Hay un mercado interno interesante y bien podría llegar la inversión, localizarse en Colombia para aprovechar el mercado interno y para exportar. Pero estamos compitiendo con los otros países de la región que están haciendo lo mismo. Perú, Chile, Costa Rica
también quieren atraer la inversión extranjera, también quieren tener esas anclas que le permitan conectarse con la economía internacional. Y entonces, pues uno tiene que estar allí en el promedio de la tasa de renta de la región. Otra pregunta que se me viene a la mente cuando hablas de las anclas que le permiten a uno conectarse con el resto del mundo es, Colombia tiene una baja inserción en las cadenas globales de valor. ¿A qué se debe esto y cómo podríamos meternos más en las cadenas globales de valor, que es uno de los circuitos en los cuales se mueve ahora el comercio internacional? Ahí hay un tema, nuevamente un tema cultural, y es que aquí en el país siempre se ha entendido que importar es malo y exportar es bueno. Y entonces la gente cree que importar no se debería aprovechar, no se debería estimular, no se debería hacer. Incluso muchos analistas, colegas suyos, Miguel, cuando miran la balanza comercial, dicen, pero es que Colombia tiene balanza comercial negativa, eso es malo. No, no necesariamente. Cuando uno mira lo que están haciendo los países que se han conectado con las cadenas globales de valor, favorecen la importación, porque esa importación es lo que permite elaborar productos para exportar. Entonces uno necesita tener las dos vías totalmente abiertas, la de importación y la de exportación. Entonces aquí siempre miramos con buenos ojos la exportación, pero no la importación. Y eso hay que facilitarlo. Si yo soy una empresa extranjera que quiero localizarme en Colombia para fabricar productos y venderlos afuera, o incluso ni siquiera fabricar productos, porque ya ni siquiera se comercializan productos finales en esas cadenas globales de valor. Lo que se comercializa son procesos. Una parte del proceso de producción se hace aquí y se pasa a otro país y allá se hace a otra parte y finalmente llega a otro y se ensambla. Entonces, ese proceso, esa parte del proceso, yo lo puedo hacer aquí. Pero nuevamente, si mis importaciones se demoran 45 días para tenerlas en la fábrica, este país no me sirve. Me localizo en otro lado. Entonces, hay que cambiar esa actitud para permitir que esas empresas que quieren instalarse aquí, conectarnos con las cadenas globales de valor, lo puedan hacer. Muchas gracias. Y desde ese punto de vista también pensando en facilitar el comercio exterior y en facilitar las importaciones y en facilitar la integración a las cadenas globales de valor, ¿ustedes están contentos con el arancel que tenemos en el nivel, en la estructura, en la dispersión del arancel? Porque hay estudios que sugieren como uno de Chavarría, que se debería reducir la dispersión y quitar los tratamientos especiales para algunos sectores como el sector automotor, como el sector agropecuario, para permitir que el arancel sea más plano, que esté menos disperso, que se eliminen las protecciones efectivas negativas y que eso en alguna medida favorecería los intentos de inserción del país en las cadenas globales de valor. No, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el estudio de Chavarría, de que hay una dispersión muy alta en el arancel, que uno debería ir hacia un arancel mucho más plano, sin las dispersiones, pero tiene que entender que uno debería mirar la cadena como un todo, la cadena productiva como un todo, porque si yo voy a tratar de modificar solamente el arancel para la parte industrial, pero no toco la parte agrícola, pues estoy haciendo un daño peor, porque buena parte de esas cadenas industriales nacen en los eslabones agrícolas. Entonces yo tengo que modificar de manera integral el arancel. Si uno hace esa modificación arancel y va hacia unos niveles mucho más planos, podrían ser 2 niveles, pues, si uno no quiere llegar a la situación de Chile o de Perú, que tienen un nivel único, manejar 2 niveles debería ser lo adecuado. Pero igualmente, tan importante es esa parte arancelaria como la coordinación interinstitucional. Porque también observa uno que muchas empresas extranjeras
vienen y se localizan en Colombia, pero después empiezan a enfrentar una serie de problemas con las licencias ambientales, con los permisos del ICA, con los permisos del INVIMA, con la aduana, con una serie de barreras. Y entonces la coordinación interinstitucional resulta fundamental para que las empresas sean competitivas. No basta solamente con tener unos aranceles bajos, adecuados, y una facilitación en la parte aduanera. La coordinación interinstitucional resulta fundamental. Volviendo un poquito atrás al tema de el miedo que se le tiene a los déficits comerciales con algunos países o en general al déficit comercial, ¿tú crees que Colombia debería seguir negociando tratados de libre comercio para abrir más mercados, aunque tenga el costo de tener que abrir el propio? El presidente Duque, desde su campaña, señaló que en su gobierno no se firmarían más tratados de libre comercio y que la prioridad estaría en el aprovechamiento de los acuerdos que ya tenemos. Y uno estaría de acuerdo con esta segunda parte. Creo que Colombia no ha aprovechado de manera adecuada los acuerdos que ha firmado. Tenemos 16 acuerdos y no los hemos aprovechado como debería ser. Creo que la prioridad sí debería ser cómo aprovechamos eso, cómo creamos oferta exportable para aprovechar ese acceso, cómo definimos protocolos fitosanitarios para tener acceso real a buena parte de esos acuerdos. Pero en política comercial yo también he señalado que uno no puede cerrar la puerta y botar la llave. Uno no sabe qué puede venir en el futuro, si aparece un acuerdo de conveniencia, ¿por qué no firmarlo? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los acuerdos que se están negociando en la Alianza del Pacífico? Allí tenemos 4 países que quieren ingresar como miembros asociados a la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos acuerdo con Canadá, que es uno de ellos, pero no tenemos acuerdos con los otros. ¿Qué va a pasar con esos otros 3 países? México, Perú, Chile van a firmar y nosotros no. ¿Qué va a pasar con Japón? Que la negociación está ahí estancada porque Japón no ha presentado una buena oferta agrícola. Si el día de mañana Japón presenta una buena oferta agrícola, le decimos ya no, porque cerramos la llave, cerramos la puerta y botamos la llave. No, yo creo que deberíamos mirar, si bien la prioridad es aprovechamiento, yo no descartaría lo otro por conveniencia. ¿Qué va a pasar con el TPP, el Acuerdo Transpacífico sin Estados Unidos? Colombia necesita aproximarse a Asia y hemos sido invitados por el Acuerdo Transpacífico a ingresar allí. ¿Vamos a rehusarnos? ¿No lo vamos ni siquiera a considerar? Yo creo que uno debería analizar eso y reconsiderar esas posiciones tan absolutas. Creo que ahí hay que tener pragmatismo y mirar la conveniencia para el país. Muchas gracias, Javier. En materia de incentivos a las exportaciones y de instrumentos para incentivar las exportaciones, los exportadores colombianos están tranquilos, quieren algo más, necesitan algo más. Y entre paréntesis, ¿tú crees que las zonas francas son un instrumento eficaz de promoción de exportaciones? A ver, yo diría que pues incentivos como los que tuvimos en el pasado ya no existen y creo que difícilmente pueden volver, como el CER o ese tipo de cosas. Uno lo que necesita es más bienes y servicios públicos. Uno lo que necesita más son reglas claras y estables de política para que las empresas se puedan mover. ¿Qué tenemos en este momento? Sistemas como el Plan Vallejo, que funcionan y que ahora nuevamente en cabeza del ministerio nuevamente se han agilizado. Sistemas como las comercializadoras internacionales, que ya hay una nueva reglamentación. Sistemas como el de zonas francas. ¿Por qué se crea un sistema como el de zonas francas? Pues porque competir con una estructura arancelaria o tributaria como la que tiene el territorio aduanero nacional es imposible. Entonces hay que crear estos mecanismos. Pero yo recuerdo que el ministro Alberto Carrasquilla
en su primera gobierno, el presidente Uribe planteó la posibilidad de tener un arancel mucho más bajo, plano, para todo el mundo. Pero había que eliminar todas las exenciones. Claro. Y nosotros estábamos de acuerdo. Me dijo, mire, corrí el modelo y me da 20 de tasa tributaria, pero sin ninguna exención. Listo, eso lo compramos. Pero cuando presentó su reforma al Congreso, presentó la tasa en 25. Y yo le dije, ministro, ¿qué pasó? ¿No era 20? Me dijo, sí, pero yo tengo que tener un margen, porque si no me eliminan todas las exenciones, pues no lo puedo hacer. Si se me quedan algunas, pues no me funciona. Entonces me voy a ir 5 puntos por si alguna exención se me queda allí. Y no le eliminaron ninguna. Y entonces, pues no fue posible llegar a eso. Si usted tiene una estructura tributaria que castiga a las empresas como la actual, pues usted tiene que crear esas salidas como las zonas francas con una tasa de renta diferencial para que sean competitivas. Si no, no compite con el resto del mundo. Pero si usted elimina todo y nos vamos a una tasa mucho más baja, compramos eso. Muy bien, ahora si me permites quisiera darle la palabra a nuestra audiencia. Hay mucho interés volviendo sobre el tema de los instrumentos para la promoción, en saber si hacen falta más incentivos para promover las exportaciones no tradicionales o las industriales, o en todo caso las diferentes de las materias primas. No, yo diría que lo que uno pide es que exista una tasa de cambio cercana al nivel de equilibrio, que no nos revaluemos porque hay un boom petrolero, y entonces hay instrumentos para neutralizar esos efectos, como crear un fondo de estabilización de precios. Usted puede ahorrarse parte de los ingresos extraordinarios, después introducirlos a la economía gradualmente. Todo el tema de información, ese es un bien público que uno necesita. Aquí estamos manejando información con 2 y más meses de atraso. Uno debería tener la información con una semana máximo de atraso para saber qué está pasando en materia de precios, y eso incluso autocontrola el tema. Si yo veo que Miguel está importando lo mismo que yo estoy importando, pero lo está importando a $1 y yo lo estoy importando a 10, ¿será que Miguel está subfacturando? ¿Qué pasa allí? Entonces, tener esa información resulta fundamental, saber qué está pasando. Eso es responsabilidad del gobierno, de la DIAN y del DANE. Entonces, okay. Y lo otro es todo el tema de inteligencia comercial, que es lo que realiza ProColombia con sus oficinas en el exterior. Ellos tienen antenas, tienen oficinas en los países, pueden ver qué es lo que se está demandando, si eso se puede producir, y esa información viene acá. Pero, claro, como ProColombia solamente estimula es la promoción en el exterior, es la promoción externa, necesitamos vincular eso hacia atrás, que esa información llegue hacia atrás, para que los empresarios conozcan qué es lo que se está demandando y si yo lo puedo producir más barato, mejor, con mejor calidad, etcétera, etcétera. Esa conexión hacia atrás resulta fundamental. Yo diría que ahí hay que trabajar para tener esos sistemas, yo no sé si de incentivo, pero sí de información y de reglas nuevamente claras y estables. Jorge Caballero, que es un amable seguidor de la revista, quiere saber si es difícil exportar desde Colombia. ¿Cómo lo sienten los exportadores? Sí, no, indudable que exportar desde Colombia no es fácil, por todos el costo país. El costo país es muy alto, y en el costo país está todo el tema de narcotráfico, y entonces todas las inspecciones y todos estos temas de seguridad que usted tiene que manejar. El costo país es alto porque la producción está en el centro
del país, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero 1.500 kilómetros más lejos del puerto. Entonces todo el tema de transporte, no hay transporte intermodal, entonces eso le genera costos. Todo el tema de trámites, tramitología, permisos, eso genera costos. Entonces, por eso decimos no es fácil y no es barato exportar desde Colombia. Gracias, Javier. Angie Melissa Melo le quiere preguntar a Javier ¿cómo le parece a usted el funcionamiento de la mesa permanente para la facilitación del comercio exterior que hay en el Ministerio de Comercio? Pues creo que es una muy buena iniciativa. Los países de la OMC, más de 160 países, llevan muchos años tratando de ponerse de acuerdo en las reglas del comercio mundial y no han podido. El único punto en el que se pusieron de acuerdo fue en facilitar el comercio. Y de allí surgió el acuerdo de Bali. El acuerdo de Bali, que infortunadamente nosotros no lo hemos ratificado, está todavía en manos de la Corte Constitucional, pero ya 137 países lo ratificaron. Y allí se impone que haya un comité de facilitación a nivel nacional para resolver todos estos temas y hacer mucho más fácil exportar. Entonces, bienvenida esta iniciativa y esta mesa que acaba de crear el nuevo gobierno. Creo que es fundamental en los propósitos de aprovechamiento de los acuerdos y de lograr que el país exporte mucho más. Muchas gracias, Javier. Diego García tiene interés en saber si de pronto Javier tuviera información sobre qué oportunidades hay para los emprendedores colombianos que intentan exportar en el exterior. ¿Dónde estarían algunas de nuestras ventajas comparativas para los emprendedores jóvenes? No, yo cuando me hacen esa pregunta, yo lo invito a las personas a que miren los mercados, a que yo les digo, salgan a vitrinear, porque es que los ojos del empresario es el que ve las oportunidades. Entonces, usted visitando países, mirando vitrinas, usted dice, oiga, eso yo lo puedo hacer y lo puedo hacer más barato o lo puedo hacer mejor, pero las oportunidades las ven los empresarios. Ahora, hay una forma de aproximarse y es información secundaria. Si yo tengo un producto, yo estoy elaborando estos lápices y quiero saber qué países lo están importando, a nivel de ProColombia puedo tener la información de quién está importando lápices, de dónde los está trayendo, tener un valor aproximado de los precios para saber si esa información secundaria pues está en ProColombia y allí puede tocar las puertas para mirar esa información y ver si el producto que yo estoy pensando, en qué países se está comprando, de dónde está viniendo, cuáles son mis competidores, cuál es el nivel de precios, qué normas técnicas tiene, qué barreras tiene, etcétera, etcétera. Volviendo Javier, al problema de la tasa de cambio, Luis García tiene inquietud en saber cómo hacer para que la tasa de cambio esté cerca del equilibrio. En Colombia tenemos un régimen de flotación y se supone que es el mercado el que a través de la oferta y la demanda debe garantizar que la tasa de cambio esté en equilibrio. Primero, ¿tienen ustedes alguna idea de cuál puede ser la tasa de equilibrio? Es la pregunta del millón. Y la segunda es, ¿qué se puede hacer para llevar la tasa de cambio a ese equilibrio? No, mire, claro, la tasa de cambio depende de muchas variables. En estos últimos meses, años, ha habido una correlación directa entre el precio del petróleo y la tasa de cambio. Cuando el precio del petróleo sube, la tasa de cambio baja. ¿Por qué? Porque se supone que es el principal producto de exportación. Entonces, si el precio sube, eso indica que Colombia va a tener más dólares y entonces el precio del dólar baja. Y contrario, cuando el petróleo cae, se supone que no nos van a llegar tantos dólares y entonces el precio del dólar. Pero también hay otras variables influyendo. Lo vimos en días pasados con el irritante comercial entre Estados Unidos y Turquía. Cuando Estados Unidos le cierra o le impone aranceles a Turquía, viene una crisis de la lira turca y eso afecta a los países emergentes y Colombia, lo vimos, de una vez el dólar se trepó por encima de los 3.000.
¿Dónde debería estar la tasa de cambio de equilibrio? Muy cercana a los 3.000, 3.100 pesos, es más o menos lo que los estudios de Banco República muestran que debería estar. El lío son las volatilidades, y las volatilidades usted las puede controlar con coberturas cambiarias. Entonces también los empresarios deben cambiar culturalmente y hacer uso de esas coberturas cambiarias, que es básicamente un seguro. Si yo coticé un producto, yo hoy voy a exportar, y para cotizarle a mi comprador en el exterior, yo dije que la tasa de cambio iba a estar en 2.900 pesos. Pues yo debería, hecho el negocio, asegurar esta tasa con una cobertura cambiaria, un forward, de tal manera que cuando yo reintegre las divisas dentro de unos meses, no me encuentre con la sorpresa de que el dólar está a 2.600. Yo aseguré el precio al cual coticé y duermo tranquilo y aseguro mi flujo de caja y no especulo. Pero la gente siempre está pensando, no, es que esto va a subir a 3.000 y yo me puedo ganar los 100 pesitos cuando reintegre. Y hoy en día eso se puede devolver, lo hemos visto. Entonces, estabilizar la tasa de cambio resulta fundamental en este negocio y hay instrumentos para hacerlo. Hay que hacer uso de ellos. Gracias, Javier. Eliana Vergel, volviendo al problema de los obstáculos o los propulsores del comercio exterior colombiano, tiene inquietud en saber si en general el régimen tributario y la regulación en Colombia en estos momentos facilitan o entorpecen el comercio exterior, y qué podría uno hacer para si la entorpecen, que no lo hagan. No, yo diría, pues, adicional a lo que ya hemos comentado sobre el nivel de la tasa de tributación en Colombia, una queja de los exportadores es que cuando yo exporto, y esa es una norma internacional, yo no le pongo impuestos al producto, porque se supone que el producto va a ser consumido afuera, entonces yo no exporto impuestos. Entonces, por ejemplo, el IVA que yo pagué en las materias primas, en los insumos que incorporé para fabricar este bien, tengo derecho a que ese IVA me lo devuelvan, porque el producto no se va a consumir en el país, sino que se va a consumir en el exterior. Entonces, los productos de exportación están exentos de IVA. Entonces, ¿qué hacen los exportadores? Pues pagan los IVAs, pagan los IVAs de sus materias primas, producen, y cuando exportan, después hacen la solicitud de devolución. Pero solicitar una devolución de impuestos en la DIAN es todo un drama. No solamente porque se le demoran más de 6, 8 o un año, sino porque le mandan toda una investigación de lo que llaman un TAC, un estudio tributario, aduanero y cambiario. Entonces... Suena como la Inquisición. Entonces a la gente le da un temor solicitar devoluciones de impuestos, pero eso ocurre en todo el mundo. En Chile, nuevamente, que es un referente nuestro aquí en la región, usted puede obtener la devolución en 5 días, sin problema. Aquí, como le digo, 6 meses y más. Entonces ahí hay indudablemente un obstáculo, porque el capital de trabajo de las pequeñas empresas queda capturado en la DIAN. Okay. Gracias, Javier. Jennifer Martínez tiene la inquietud de cómo atraer inversión extranjera directa a Colombia y lograr que se quede, que genere empleo, que genere PIB y que genere exportaciones. No, como lo hemos dicho, tenemos que crear un entorno favorable, amigable con la inversión. Y eso pasa por facilitar las operaciones, por no castigar a las personas por errores formales, por tener una estabilidad en las normas, porque si yo hago un proyecto y calculo que para establecerme en Colombia las reglas de juego son estas, tengo esta tasa de interés, tengo esta tasa de inflación, tengo esta tasa de renta,
Pero cuando llego y me establezco y me cambian esas reglas de juego, pues puede que el proyecto ya no me dé. Entonces es muy importante mostrar estabilidad y mostrar que la economía, que el entorno es amigable con esa inversión, que yo no le estoy poniendo obstáculos innecesarios a esa inversión. Eso es fundamental. Muchas gracias, Javier. Ahora te voy a pedir el favor que hagas de gurú y que utilices toda la energía cósmica que tienes alrededor para que nos digas para dónde va el comercio internacional del mundo. ¿Qué va a pasar con la guerra comercial? ¿Qué va a pasar con la OMC? ¿Qué va a pasar con la Unión Europea antes de que se acabe el mundo? No, creo que hay mucha incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. A mí me da temor por lo que pueda ocurrir con la política comercial y con la economía de los Estados Unidos. Ese proteccionismo de los Estados Unidos puede arrojarle frutos muy favorables en el corto plazo. Industrias como la del acero, el aluminio, la industria automotriz, pueden volver a florecer en los Estados Unidos. Pero eso es una industria del pasado. El futuro está en otros sectores y allí China puede sacarle mucha ventaja a los Estados Unidos en el mediano y largo plazo. Y ese es el temor, porque nosotros estamos en la órbita de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y eso nos puede pegar. Entonces, creo que esa política de Estados Unidos es equivocada. Nosotros creemos que debería uno propender más por el multilateralismo, por la OMC, por resolver los problemas no de manera individual, sino multilateral, por llegar a acuerdos y establecer unas reglas de juego entre todos, y no por la fuerza. Para una economía pequeña como la colombiana, eso es fundamental, que las diferencias en materia de comercio se resuelvan en derecho y no por la fuerza, y eso lo garantiza un organismo multilateral como la OMC. Entonces, pues para Colombia resulta muy importante lo que pueda ocurrir en materia del crecimiento de la economía, porque como economía pequeña nosotros crecemos cuando la demanda internacional crece, caemos cuando la demanda internacional cae, y cuando usted mira que los grandes jalonadores de la economía mundial son China y Estados Unidos y entran en conflicto, pues indudable que los que podemos perder somos nosotros. Entonces, pues uno espera que ojalá Estados Unidos no siga avanzando en esa política proteccionista, que acuerdos como el que se señala está llegando con México se puedan abrir paso con otros países y de manera multilateral. Creo que eso sería benéfico para todos. ¿Y qué puede pasar? Bueno, sobre el caso de Estados Unidos, algunos analistas e incluso senadores republicanos y algunas autoridades en el ámbito comercial de los Estados Unidos creen que esos arranques proteccionistas de Trump son simplemente son como un chantaje, como una bravuconada, como una amenaza, como una intimidación para lograr mejores condiciones comerciales cuando siente a los socios comerciales a negociar. ¿Será eso? ¿Será que si él logra una mejor renegociación de las condiciones para Estados Unidos en el NAFTA, por ejemplo, cede en ese impulso proteccionista, o será que eso va a ser estructural hasta que no se cambie el gobierno del presidente Trump? Yo creo que algo estructural tiene, porque él está convencido de que Estados Unidos tiene que tener una balanza comercial positiva con todos sus socios, y eso no se da así. Usted tiene que ver es cómo financia ese déficit de la balanza comercial. Yo estoy importando más de lo que vendo, pero ¿cómo estoy financiando eso? ¿Con deuda o con inversión? ¿Estoy atrayendo inversión hacia los Estados Unidos? Y esa es la manera de financiar ese déficit. Sobre todo que con esas bajas tasas de ahorro que tienen los Estados Unidos,
si no tiene un déficit en la cuenta corriente, no estaría captando suficiente inversión para acelerar el crecimiento. Exactamente. Entonces, uno ve ahí que es un convencimiento que él tiene, que la economía tiene que ser cerrada, autárquica, primero yo, pero no está jugando un juego de largo plazo, y ese es el temor. Claro, allí hay no solamente esta parte comercial de acero, aluminio, sino todo el tema tecnológico. Creo que ese es el mayor temor que tienen los Estados Unidos, de que China le saque ventaja en ese tema tecnológico. Bueno, muchas gracias, Javier. Ha sido muy interesante tener tus puntos de vista. Aprendimos mucho. Le reiteramos la invitación al Congreso de Analdex. 6 y 7 de septiembre en el Cubo, aquí en Bogotá. Y allá estaremos. Ajá. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Buen día.